Daremos comienzo con la clase número 14 del libro de los Hechos. La palabra a estudiar en este momento es el capítulo 16 a partir del versículo 26. Pablo, Silas y Lucas fueron a Filipo a evangelizar. En Filipo estuvieron encarcelados en un calabozo interior. Sin embargo, ellos, aún estando en la cárcel, oraron y alabaron a Dios. Nosotros también, cuando estamos padeciendo dificultades, debemos dar oración de gratitud. Daniel 6:10. Debemos tener una vida de fe, de tal manera que podamos cantar de noche. Job capítulo 35, versículo 10. Hay que alegrarse en participar en el sufrimiento de Cristo. Mateo 5:11. Primera de Pedro 4:13. Alegrarse mirando el galardón que recibiremos. Alegrarnos de participar juntos en la gloria de Jesús. Pablo y Silas, aún estando en la cárcel, no se entristecieron, sino que, es más, se alegraron y dieron oración de gratitud. En ese momento se levantó una gran obra milagrosa de Dios. Versículo 26 del capítulo 16. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Se levantó un terremoto fuerte. La cárcel se estremeció. Se abrieron y se soltaron las cadenas. De esta manera Dios hizo que se estremecieran los cimientos. Hebreos capítulo 12, versículo 26. Es el Dios que liberta. Lucas 4:18. Cuando Dios abre la puerta no hay quien la cierre. Salmo 127:1. Versículo 27. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó. El carcelero, al despertar viendo las puertas de la cárcel, se quiso matar. Quiso matarse porque se tenía que ser responsable de tal situación. En ese momento Pablo le gritó, estamos aquí, así que no te hagas daño. Versículo 30. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le pregunto por el camino de la salvación. Versículo 31 y 32. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Si cree en Jesús, será salvo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Hechos 4:12. Es imposible ir al cielo sin por medio de Jesucristo. Solamente mencionando el nombre de Jesucristo será salvo. El Señor nos guió hacia el camino de la salvación. Solamente en Jesús hay salvación. Si cree en Jesús, él y su casa serán salvos.
Por la fe de creer de uno, todas las familias serán salvas. Obvio que si uno cree y el otro no será salvo. Pero si uno cree, evangeliza, y este que cree, evangeliza a otro, y así podrá llegar a ser salvo toda la familia. Zaqueo y toda su familia fueron salvos. Lucas 19:9. Por la fe de Cornelio, toda la familia fue salva. Hechos capítulo 10. Por la fe de la prostituta Rahab, toda su familia fueron salvadas. Por eso es importante la vida de una persona. Hay casos en que una sola persona de un pueblo cree y luego esta persona evangeliza y todo el pueblo termina creyendo en Jesús. Solo hay un camino, que es Jesucristo. Por eso Pablo puede ir hasta lejos a los gentiles a evangelizar. Porque si decimos puede ser salvo de cualquier manera, no hay necesidad de evangelizar. No hay necesidad de salir a misionar. Pero porque solamente por medio de Jesucristo hay salvación, hay que evangelizar y misionar fuera del país. Versículo 33. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Amén. El carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas. Creyó y luego fue bautizado. Así que y toda la familia también fueron salvados y bautizados y se alegraron. 35 al 36. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces les informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Amén. Al amanecer los magistrados mandaron a guardias al carcelero para que suelten a esos hombres, porque se había hecho a luz de que Pablo y Silas no tenían pecado. Versículo 37. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel. ¿Ahora quieren expulsarnos a escondida? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Pablo usó la ciudadanía romana. Cuando es necesario utilizar el poder de la ciudadanía, debemos hacerlo. Podemos de vez en cuando usar el poder que el mundo nos da. Por ejemplo, si uno está en un cargo alto, puede usarlo por fe ese cargo. Entonces, ¿por qué Pablo no usó la ciudadanía desde el principio? Porque quería recibir los sufrimientos de Jesús con gozo. Juan 18:11. Porque también supo que podía evangelizar a las personas en la cárcel. Por eso pudo evangelizar a cualquiera que se encontrara. Por eso nosotros debemos usar la ciudadanía cuando es necesaria.
Versículo 38 y 39. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Sila eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles su disculpa. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndole que fueran de la ciudad. Como supo que eran romanos, Pablo tuvieron miedo ellos. Porque no puede encarcelar o golpear sin razón a los que tienen ciudadanía romana. Por eso los magistrados tuvieron miedo. Versículo 40. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se fueron a la casa de Lidia, los animaron y luego se fueron. Les animó para que se mantuvieran en fe. Continuaremos con la exposición del capítulo 17. La escena es evangelización en Tesalónica y Atenas. Evangelización en la ciudad de Tesalónica y Atenas. Primero, edificación de la iglesia de Tesalónica. Versículo 1 al 9. Segundo, actitud de la persona de Berea. Versículo 10 al 15. Tercero, evangelización en Atenea. Versículo 16 al 34. Versículo 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Amén. Pablo y Silas se van de Filipo a Tesalónica. Veamos el mapa. Acá está Filipos. Es región de Macedonia. Zona de región de Macedonia en Grecia. Y aquí está Filipos. Y al lado está Tesalónica. De Filipos se va a Tesalónica, que está al lado. Anfípolis está al suroeste de Tesalónica, a 52 kilómetros de Filipo. A 52 kilómetros. De allí pasa a Apolonia, que queda a 52 kilómetros. A 58 kilómetros de Apolonia se encuentra Tesalónica. De Filipo a Anfípolis, 52 kilómetros. Al suroeste de allí, a 52 kilómetros, se encuentra Apolonia. Al oeste de Apolonia, a 58 kilómetros, está Tesalónica. Versículos 2 y 3. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Amén. Pablo entró a la sinagoga de los judíos de ese lugar. Y durante 3 sábados enseñó. Anunció que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Salvador. A través de las Escrituras del Antiguo Testamento habló acerca de Jesús Cristo. Sin descansar evangelizó, enseñó la Biblia. Y de esta manera se levantó
mucha obra de Dios. Les anunció, vino el Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, y es necesario que Cristo padeciera. Isaías 53, 1 al 6. Este Cristo murió y resucitó al tercer día. Salmos 16, 10. De esta manera anunció que Jesús es el Cristo. Es importante que nosotros aprendamos y enseñemos la Biblia. Versículo 4. Algunos de los judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Amén. Allí había muchas mujeres prominentes y muchos griegos que escucharon a Pablo y a Silas y los siguieron. Se convirtieron muchos creyentes. Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Amén. Pero en medio de los judíos también se levantaron gentes con envidia, perturbaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas para procesarlo públicamente. Pensaron que en la casa de Jasón estaba Pablo y Silas. Y para atrapar a Pablo y Silas entraron a la casa de Jasón. Pero en ese momento Pablo y Silas no se encontraban allí. Y como se enojaron, apresaron a Jasón. Y los acusaron diciendo, estos andan perturbando el mundo entero, solo que actúan en contra del decreto del emperador. Son los que afirman que hay otro rey y le siguen, llamado Jesús. Los acusaron de esta manera. Los judíos dijeron a Pablo y a Silas, son perturbadores de la ciudad, están trastornando a la ciudad, se ponen en contra de la autoridad de César, adoran a otro rey. Y así los acusaron. De una manera les estaban diciendo, son revoltadores, rebeldes que no acatan la orden del gobierno y están haciendo destrozos para el gobierno. Así los acusaron los judíos. 8 y 9. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlo en libertad. Amén. Exigieron fianza a Jasón y lo soltaron. Porque no encontraron con las personas que querían acusarlos, entonces tuvieron que dejar libre a Jasón. Versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Amén. Enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Berea se encuentra al suroeste de Tesalónica. Y allí también se dirigió a la sinagoga de los judíos y dieron la palabra. Versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Amén. La gente de Berea eran más nobles,
Con todo el corazón recibieron la palabra de Dios. Examinaban todos los días la palabra de Dios. Que sean nobles significa que eran personas gentiles, de buen carácter. Gente de buenas actitudes. Siempre tenían el corazón abierto. Y podían recibir la palabra de Dios más simple y sencillamente. Primeramente, eran nobles. Segundo, recibían mejor la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 131. Tercero, leían la palabra y los examinaban. Leían diariamente la palabra, la Biblia, y los examinaban. Hacían devociones, leían mucho. Apocalipsis 2:39. Juan, Habacuc 2:1. Y de allí muchos creyeron. También mujeres distinguidas creyeron. Y los hombres también creyeron. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Amén. Los judíos vinieron hasta Berea y persiguieron a Pablo y a Silas. Los judíos, persiguiéndolos por todos lados, maltrataban a Pablo y a Silas. Versículos 14 y 15. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pablo y Silas llegaron hasta Atenas. Atenas se encuentra a 320 kilómetros al sur de Tesalónica. Se encuentra Tesalónica. Al sur de Tesalónica, a 320 kilómetros, se encuentra Atenas. Aquí es norte de Grecia. Le dicen región de Macedonia. Allí es Grecia Sur. Es región de Ageo. Y allí se encuentra Atenas. Y al lado, Corinto. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Amén. Atenas es el centro cultural de Grecia. Desde tiempos antiguos fue una ciudad desarrollada, avanzada en filosofía, cultura y arte. Pero todos allí creían, adoraban a ídolos. En cuanto a la sabiduría y a los conocimientos mundanales, estaban avanzados, sin embargo, espiritualmente idolatraban a dioses. Los que se creen sabios, inteligentes, que tienen todo el conocimiento, idolatraban porque no conocían a Dios. Por eso, si no creen en Jesús, se vuelven necios, insensatos. Por eso a Pablo le dolió el corazón. Al ver que estaban llenos de ídolos y sin conocer a Dios, le dolió mucho el corazón. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. En la sinagoga discutieron. Plaza es un lugar de encuentro público.
un mercado, ¿no? La plaza es un mercado. Allí discutía y evangelizaba a todos los que se encontraban por allí. Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Amén. En la filosofía griega había muchos tipos. Entre ellos estaban los filósofos epicúreos. Esta persona existió en el año 348 a.C. Nació en la isla de Samos. Es ateo. Y también hedonista. Y materialista. Están los filósofos estoicos. Los estoicos. Estoicismo. Están ellos. Lo fundó un filósofo llamado Zeno. Lo fundó él. Nació esta persona en el año 336 a.C. en la isla de Chipre. En Chipre. Y esta persona enfatiza y enfoca en el panteísmo. Toda la naturaleza es Dios. Y moralista. También enfatiza y enseña que el espíritu del hombre es una parte del universo. De esta manera Pablo discutió con los filósofos. Pero estas personas no quisieron creer en Jesús. Pensaron que su conocimiento era superior. Pensaron que su conocimiento es su ídolo. Por eso en Atenea no tuvo mucho efecto el evangelio de Pablo. A Pablo le dijo que no discutiera. Pablo le dijo a Timoteo que no discutiera. Segunda de Timoteo 2:23. Versículo 19 al 20. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Las personas quisieron saber qué es esta nueva enseñanza. Porque ellos siempre estaban dispuestos a aprender algo nuevo. Pero no tenían intención de recibir el evangelio. Los ateneos también levantaban un altar y donde ponían a un Dios desconocido. Pero en realidad no conocían al Dios verdadero. Por eso Pablo le dijo, yo le voy a enseñar a este Dios desconocido, al verdadero Dios. Versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templo construido por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si se necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Amén.
Anunció diciendo que Dios es el creador, el que hizo el mundo. Es el que hizo todo lo que hay en el mundo. No hay nada de falta. Ni se deja servir por manos humanas. Es el que da vida a todo y al aliento a todas las cosas. Pablo le habló correctamente acerca de Dios. Versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Amén. Dios hizo a Adán y Eva. Nosotros todos somos descendientes de Adán y Eva, de una misma sangre. Y Él dispuso los periodos de la vida. También las fronteras de los territorios. Determinó los límites. No solamente determinó los límites de la edad del hombre, sino también territoriales. Es el que tiene el gobierno y la soberanía de los gobiernos. Controla la vida y la respiración, los alientos de los hombres. Por eso les decía que busquen a este Dios. Dios se encuentra cerca nuestro. Jeremías 23:24. Dios traspasa toda la creación. Está junto con la creación. Tiene en control toda la creación. Versículo 28-29. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de las destrezas del ser humano. Algunos griegos dijeron, de Él somos descendientes de Dios, que son descendientes de sus dioses. Pero Pablo les estaba diciendo que nosotros somos descendientes del Dios verdadero. Nuestro Dios es creador. Por eso les estaban enseñando que no deben idolatrar nada construido con manos y destrezas humanas. Porque todo lo construido por manos humanas, sea oro, plata o piedra, es ídolo, no es Dios. Les estaba diciendo que sirvan al Dios verdadero. Versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, dijo. Que lo dejó en su ignorancia, significa que lo dejó. Pero ahora manda a todos para que se arrepientan y crean en Jesús, que es la oportunidad para creer. Por eso hay que arrepentir y creer en Jesús. Hechos 4:12. Versículo 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Amén. Por medio del hombre que ha designado se refiere a Jesús. Dios envió a Jesucristo. Y vendrá ese día de juicio a través de Jesucristo. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Le mostró las causas de creer en Jesús.
Después de que Jesús resucitó, se mostró varias veces. Y les estaba diciendo, dejen ahora inmediatamente los ídolos y vuelvan a Dios. Pero si no creen en Jesús y siguen sin creer en Jesús, algún día serán juzgados por Jesús. Así Pablo les predicó, les envió el Evangelio. Pero hubo algunos que los insultaban y se burlaban. Y otros le dijeron, quiero escucharlo otra vez. Versículo 34. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Hubo algunas personas que creyeron. Pero en Atenas no hubo mucha gente creyente. ¿Por qué aquí la misión de Pablo fracasó? Primeramente porque los que tienen y piensan tener la sabiduría humana pensaron que la cruz es algo insensato. Mateo 11:25. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:26-29. Primera de Corintios 1:26 al 29. De esta manera, los que piensan que son sabios en este mundo le costará creer. Porque se ve que la cruz es algo insensato, algo tonto. ¿Y por qué fracasó en Atenas? Porque cuando Pablo estuvo predicando, evangelizando, quiso acomodarlo en el conocimiento humano. Quiso evangelizar con métodos y maneras humanas. Pero cuando Pablo se fue de Atenas a Corinto, se decidió. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Cuando iba a Corinto no quiso hacerlo con el conocimiento humano, sino decidió en su corazón hacerlo con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y por eso Pablo en Corinto tuvo éxito. Nosotros también debemos evangelizar no con fuerza y sabiduría humana, sino con el poder y sabiduría de Dios. Continuaremos con la exposición del capítulo 18. La escena del capítulo 18 es la iglesia de Corinto. Primero, edificación de la iglesia de Corinto, versículo 1 al 11. Segundo, persecución, versículo 12 al 17. Tercero, compromiso, versículo 18. Cuarto, regreso, versículo 19 al 22. Quinto, partida para el tercer viaje misionero, versículo 23. Sexto, evangelización de Apolo, versículo 24 al 28. Vemos aquí el contenido de la evangelización en Corinto. Veamos una vez más. De Tesalónica se fue a Atenas. Abajo de Atenas al sur se encuentra Corinto. Es sur de Grecia, región de Agá.
y se fue a Corinto a evangelizar. Versículo 1 y 2. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Amén. Se encontró con Aquila y Priscila. A Aquila y a Priscila en Corinto. De Atenas a Corinto hay una distancia de 80 kilómetros. Corinto es capital de la región de Agar en el sur de Grecia. Allí se encontraron con Aquila y Priscila. Eran gente de fe. Versículo 3. Y como hacía tienda de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Amén. Pablo se quedó en la casa de Aquila. Llevó la palabra de Dios, el Evangelio. Y la familia creyó en Jesús. Su profesión era hacer tienda de campaña. Pero Pablo también sabía fabricar tiendas. Y juntos fabricaron tiendas y los vendieron. Así Pablo ganaba su propio dinero y de esta manera misionaba. Y si le traían ofrenda, también vivía de eso evangelizando. Y si las ofrendas terminaban, trabajaba para ganar dinero, para vivir y para evangelizar. Versículo 4. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Amén. Cada día de reposo el sábado iba a la sinagoga a predicar, a persuadir a judíos y a gentiles y a griegos. Enseñó la Biblia. Muchos creyeron en el Evangelio. Se levantó la iglesia de Corinto. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Amén. Silas y Timoteo llegaron de Macedonia a Corinto, de norte al sur. Silas y Timoteo bajaron de Macedonia a Corinto. En ese momento Pablo les predicó valientemente. Fueron tomados por la palabra de Dios. Predicó a judíos y también a los griegos. Versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. Pablo primeramente predicó a los judíos, pero hubo allí gente que le insultaron y protestaron. Por eso Pablo sacudió la ropa. Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Esto significa que si uno no crea, que sea responsable de su fe. Al no creer los judíos, la paga de su sangre caería en ellos. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 19.
Mateo 10:14. De esta manera Pablo predicó la palabra a los gentiles. Versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Amén. Fue a la casa de Ticio Justo a predicar. Versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Amén. El jefe de la sinagoga, Crispo, creyó, y toda su casa. Entró el evangelio a esa familia. Y muchos corintios creyeron y recibieron bautismo. Versículos 9 y 10. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Amén. Una noche el Señor se le apareció en sueño a Pablo y le dijo: no tengas miedo, no te calles, sigue hablando, pues estará contigo y te cuidaré. Que en la ciudad de Corinto había muchos que son escogidos. Cuando nosotros estemos evangelizando debemos recordar esto, que Dios envía mensajeros y nosotros debemos evangelizar sin cesar. Y no hay que temer de los que se ponen en contra. Y hay que creer que Dios permanece junto al que evangeliza. Y saber que Dios dará muchos frutos en la evangelización. Otra vez decimos, evangelizar sin cesar, no temer. Dios permanece junto con el que evangeliza. Dará mucho fruto Dios. Y así Pablo permaneció durante 1 año y medio enseñando la palabra, llevando el evangelio. Es importante enseñar la Biblia. Es importante aprender de la palabra de la Biblia. Concluimos aquí con la clase número 14 del libro de los Hechos. Muchas gracias.